Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso Bíblico Teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Sean bienvenidos a nuestro tema de hoy. En este sábado los invitamos de una manera especial porque vamos a dar inicio a ver sobre el Nuevo Testamento. Les recordamos que estamos teniendo como una visión general. Hemos dejado un poquito los libros del Antiguo Testamento, pero claro que en otros programas volveremos a cada uno de ellos. Pero queremos ya tener la idea. Recuerden que primero se habló de cuántos libros tenía el Antiguo Testamento, de la hermenéutica, del Pentateuco y algunos de ellos. Queremos ahora tener una visión general del Nuevo Testamento para después seguir retomando los temas de la Biblia. Bien, pues ahora los invito para que iniciemos con la oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Después de haber hecho nuestra oración muy hermosa, vamos a entrar directamente ya a las diapositivas. Los invito para que, como siempre, traigan su Biblia, se dispongan y podamos iniciar ya con mucho entusiasmo este tema de hoy sobre el Nuevo Testamento. Iniciamos con la introducción al Nuevo Testamento. Vamos ahora a este mundo tan maravilloso del Nuevo Testamento y vemos ahora una síntesis. Vamos a ver esta síntesis sobre el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Contenido, introducción al Nuevo Testamento. Primero vamos a ver qué significa o el significado del Nuevo Testamento. El contenido del Nuevo Testamento. Clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Se clasifican precisamente por su carácter literario, por sus autores, por sus períodos. Una compilación y división en capítulos y versículos. Eso es lo que vamos a ver en estas diapositivas. Vamos a la siguiente. Significado de su nombre. ¿Qué significa, pues? Nuevo Testamento. Viene del latín Novum Testamentum. En griego viene de
Hekainé diateque, Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Diateque es pacto, es la última voluntad expresada por escrito, es decir, testamento. Pacto de Dios es una promesa a la que se interpone un juramento. Ese juramento es: yo seré vuestro Dios y vosotros serán mi pueblo. Ese es el pacto. El nuevo pacto entre Dios con su pueblo es Cristo, que se compromete a entregar su vida para salvarnos, que sella ese pacto con su sangre, muriendo en la cruz para salvarnos. El Nuevo Testamento, en este Nuevo Testamento, Dios cumple su pacto que había prometido desde antes. Y lo vemos en Lucas 1:72, en Hechos 3:25, en 2 Corintios 3:14 y en Hebreos 8:9. Antiguo y Nuevo Testamento son términos usados a partir del siglo II de la era cristiana. Contenidos del Nuevo Testamento: los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Tenemos los Evangelios que todos ya conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mencionaremos pues estos Evangelios y desde luego también Hechos de los Apóstoles. Mateo es el Evangelio para los judíos. Se menciona a Cristo como Rey. Marcos es el Evangelio del siervo de Dios en acción. Lucas, el Evangelio del Salvador que ama las almas perdidas, enfatiza su humanidad. El evangelista San Juan escribe en su Evangelio, pues menciona a Jesús como el Hijo de Dios, enfatiza la deidad de Jesús. Es decir, el gran teólogo habla de que Jesús es Dios y de su preexistencia. En los Hechos, que es una obra de Lucas, completa la historia después de la resurrección de Cristo con el misterio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Contenido, pues seguimos con el contenido del Nuevo Testamento. Veamos las cartas o epístolas de Pablo. Primero está la carta a los Romanos, el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Es decir, es como la Biblia dentro de la Biblia. En 1 Corintios, en esta carta, se da una respuesta a una iglesia con problemas, desórdenes e inmoralidad. Vean, estamos diciendo así como lo más sintético de cada uno de estos libros, de cada una de estas cartas. Veamos, en la segunda carta a los Corintios, el corazón pastoral de Pablo para con la obra de Cristo en las iglesias. Ahí lo encontramos. En la carta que escribe Pablo a los Gálatas, habla de corregir la falsa doctrina judaizante. En la carta a los Efesios, es un tratado teológico de soteriología, es decir, de la salvación, y de eclesiología, es decir, de la iglesia. La carta a los Filipenses es una epístola del gozo en Cristo. Presenta la supremacía de Cristo frente a las huecas filosofías. Él es quien controla todas las cosas. La carta primera a los tesalonicenses es un ánimo para una iglesia fiel. La segunda carta a los tesalonicenses es una aclaración sobre las cosas que están por venir. La carta a los hebreos es un autor no identificado. Normalmente es atribuida a Pablo, sin embargo, no hay claridad todavía sobre el auténtico autor. Recordando pues a todos ustedes que las cartas eran escritos así como otros libros y que también había alrededor del autor una escuela que lo seguían. Entonces algunos llegaban a escribir a nombre de esa persona importante y por eso es que los teólogos al analizar van descubriendo algunas cosas que no corresponden propiamente a Pablo. Sin embargo, no dejan por eso de ser inspirados por Dios. Por eso es que dice autor no identificado, aunque se le atribuya a Pablo. Es decir, la carta a los hebreos nos muestra la excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Es decir,
superior, el pacto del Nuevo Testamento. Se habla de amonestaciones, advertencias y aliento para los judío-cristianos. La carta de Santiago tiene importancia de tener una conducta intachable. Su estilo es como los proverbios. En la primera de Pedro, prepara a los cristianos en persecución esperando en el Señor. En la segunda carta de Pedro es una exhortación de Pedro antes de morir con respecto a los falsos maestros. Bien, las cartas generales son primera, segunda y tercera de Juan, y también tenemos la carta de Judas. La primera de Juan, escrita a cristianos confundidos a causa de las falsas enseñanzas, para que sepan que tienen vida eterna, eso como una aclaración. En la segunda carta de Juan va dirigida a la elegida y a sus hijos, dirigida a la iglesia y a sus miembros, para advertirles de los falsos maestros y guardarse de las herejías. Fíjense cómo ya desde aquel tiempo, desde los inicios, siempre ha habido personas que tratan de confundir la fe, de negar la fe transmitida por Cristo, y cómo también en la misma escritura, como en estas cartas, hay la defensa de la fe. La tercera carta de Juan está dirigida a Gayo, un líder de una iglesia a quien se reconoce su fidelidad y se le advierte de los falsos maestros. La carta a Judas es una exhortación a contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. Son muy interesantes estas cartas por la apologética, por la defensa de la fe que presentan. Y el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Es una carta larga o libro corto escrito a las iglesias de Asia Menor por el apóstol Juan, alrededor del año 95 después de Cristo. El mensaje expone la victoria final de Jesucristo y su iglesia sobre el diablo y sus ayudantes. Ya en su momento vamos a analizar esta carta tan interesante del Apocalipsis y que a muchos les ha causado muchos problemas, mucho miedo, por unas falsas interpretaciones, por no comprender bien. Pero tendremos la oportunidad de hablar un poco sobre estas cartas y, como les digo, sobre todo esta última del Apocalipsis. Por su carácter literario, vamos a ver cómo está esto del Nuevo Testamento. Tenemos carácter históricos. Los evangelios y hechos tienen un carácter histórico, si narran algo sucedido, real. Las epístolas doctrinales o cartas doctrinales son las siguientes: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Primera Carta de Juan. Serían cartas doctrinales. Tenemos las cartas personales, Primera y Segunda de Timoteo, la carta a Tito, carta a Filemón, Segunda y Tercera de Juan. Tenemos también este texto o carta profética que es el Apocalipsis. Se le denomina como una carta con un género apocalíptico. ¿Cómo clasificamos los libros del Nuevo Testamento? Los clasificamos, en primer lugar, por autor. El autor del primer evangelio, Mateo, desde luego, su autor es San Mateo.
El Evangelio de Marcos, escrito por Marcos. Lucas, obviamente también por él, pero aquí Lucas también escribió esta su segunda obra, que son los Hechos de los Apóstoles. El evangelista San Juan escribió más. Escribió su Evangelio de San Juan, escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió también el Apocalipsis allá en la isla de Patmos, cuando era la persecución de César Nerón contra los cristianos, ¿verdad? También la carta de Santiago, pues fue escrita por Santiago, la carta de Judas, obviamente por él mismo, y Pablo, bastantes cartas, carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y la carta a los Hebreos, como ya se dijo, de autor así como no definido, aunque se le atribuye a Pablo. La carta a Pedro, tenemos primera y segunda de Pedro, escritas por Pedro. Los invito para que interrumpamos un poco las diapositivas y disfrutemos de este video, Semilla tu Palabra. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito o nada. Jesús predicando siempre a la gente enseña que el reino de Dios con él ha comenzado. Resuena su voz y de muchas maneras nos dice en este reino la ley es el amor. Periodos, clasificación por periodos, tenemos iniciación del 6 antes de Cristo, y tenemos aquí pues varios datos que nos ayudan a ir identificando en qué periodos más o menos se fueron escribiendo, la fecha, los hechos, etcétera. Para no entretenernos demasiado, pues el que tenga por ahí deseos de analizar más, pues podrá ver el video, podrá pausarlo y ver con calma todos estos detalles. Avanzamos. También tenemos esta otra tabla muy interesante, igual también así con datos muy precisos que nos dan una idea clara de este Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde que inicia, ¿verdad? Desde recordando que el nacimiento de Cristo pues se va ubicando, y todos sabemos que la historia se parte a través de Cristo para atrás, y los años que hoy llevamos están marcados desde el nacimiento de Cristo para acá, aunque hay todavía algunas discusiones de fechas, de que si 5 o 6 años antes de Cristo se debería haber marcado la fecha, pues ya esos son otros detalles. Lo importante es saber que de Cristo para acá estamos en el 2020, pues 2020 años han transcurrido después de su nacimiento, pero aquí va narrando cada una de las etapas del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y hasta después su muerte, y después un poco más sobre el periodo en que se fueron escribiendo las cartas, en que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, que fue con el Apocalipsis por el año 95. Se menciona también en la parte de abajo pues los emperadores que hubo, Tiberio, y grandes, gente muy mala, emperadores muy malos como Calígula, que fue un hombre muy cruel, que persiguió cristianos, que mató a muchos de manera cruel. Claudio, Nerón, no se diga, en el tiempo del Apocalipsis, él es la bestia apocalíptica mencionada ahí, pero que pues la mencionaban como el número 666, número simbólico, 3 veces lo imperfecto, porque lo perfecto era el 7, lo hacían a manera de claves, por eso es que no es fácil entender el libro del Apocalipsis, pero aquí estoy dando algunos pequeñísimos detalles que después tendremos oportunidad de ver un poco más. Tenemos también a Vespasiano, a Tito, a Domiciano,
Nerva y a Trajano, que también fue tremendo. Entonces, pues todo esto nos va a ir dando una idea de lo que ha sido el Nuevo Testamento, desde el nacimiento de Jesús hasta después su muerte y la continuación que fue dando y que fueron experimentando situaciones muy difíciles la iglesia, pero con un gran gozo, con una gran alegría. A pesar de tanta persecución, la iglesia siguió adelante, asistida por el Espíritu Santo, nunca abandonada, aunque hubo muchos mártires, y hasta la vez sigue siendo perseguida la iglesia, pero siempre asistida por Dios. Compilación y división de la Biblia. Compilación como unidad literaria. Debe tenerse en cuenta que la colocación en que aparece el orden de los libros del Nuevo Testamento en nuestras Biblias no corresponde al orden en que los libros fueron redactados o escritos, y que en algunos manuscritos antiguos el orden es diferente. Bueno, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Recordamos de qué época estamos hablando, cómo era de difícil la cuestión de la escritura. Ahora en nuestros tiempos que tenemos computadoras, máquinas de escribir, etcétera, etcétera, todo, papel y todo, a veces muchos no escribimos nada, y en aquel tiempo pues se escribió de esa manera, no se escribió luego, los hechos todos fueron narrados de palabra, hasta después fueron puestos por escrito, como lo vamos a ir viendo. Ya mucho después de que Jesús resucitó, sube a los cielos, ya empezaron después los escritos, muchos años después. Estamos hablando como del 47, 50, el año en que se empezaron a escribir las primeras cartas paulinas y los evangelios y demás escritos. Bien, pues estos escritos, como es natural, no formaban desde el principio una unidad literaria. Seguramente ya a finales del siglo I empezaron a reunirse. Lo podemos ver en 2 de Pedro 3:15 al 16, hasta constituir una sola colección, ya fue en el siglo II, y formar junto con el Antiguo Testamento las escrituras de la Iglesia o la Biblia, es decir, los libros por excelencia. Y eso nos debe quedar claro. La Biblia no es de los hermanos separados, es la Iglesia la que recopiló los libros y fue viendo cuáles eran los libros inspirados y todos esos temas que ya hemos por ahí visto y que algunos de ustedes por sus estudios también en cuestión de la Iglesia y de teología pues ya conocen. Debe observarse, sin embargo, que la reunión completa de todos estos escritos en un único libro solo se hizo más tarde. Los ejemplares más antiguos de Biblias completas que se conocen son los Códices Vaticano y Sinaítico en el siglo IV. Estamos hablando del año 300 y tanto, 360 por allá. Puede afirmarse que en el siglo IV ya se fue haciendo general la lista o canon de los escritos del Nuevo Testamento. Se le llama canon al número de libros autorizados como inspirados por Dios. Entonces ya se tenía la lista de los que se consideraban libros inspirados, porque había otros escritos, muchos, y nosotros hemos oído hablar de algunos libros que son apócrifos o falsos, que no fueron considerados como inspirados por Dios, sino algunas personas piadosas que escribieron y que escribieron cosas que no corresponden a la verdad. Pero sin embargo que también la Iglesia los tiene para de ahí sacar algunas cosas valiosas que desde luego sí ayudan, sobre todo por su antigüedad. Y estos que ahora se encuentran en las Biblias cristianas. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy. De quien vine y a quien voy.
y versículos. Es decir, los libros, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, pues se dividen igual en capítulos y en versículos para facilitar su lectura. Pero recuerden, no se debe leer solamente versículos, pedacitos aislados. Siempre tenemos que hacer lecturas un poco más prolongadas para entender el contexto, desde dónde empieza tal narración, es decir, leer completa una perícopa. Perícopa es una narración que lleva una hilación hasta donde termina, para que no digamos lo que la Biblia no quiera decir, sino que leamos tal como dice y poderla interpretar adecuadamente. Pues había divisiones al Pentateuco. Las primeras divisiones se le hicieron al Pentateuco por el año 584 a.C. y se agruparon en 154 secciones. Se le llamaban el Sedarim, que para facilitar su lectura en un plan de 3 años, 50 años más tarde, se le seccionó en 53 divisiones. Se le llamó parásito. Y en 669 a.C., en segmentos más pequeños para facilitar la ubicación de referencias. Estas se usaron en un ciclo de lecturas de 1 año. También tenemos la división de la Biblia en secciones. Los griegos hicieron divisiones alrededor del año 250 después de Cristo. El más antiguo sistema de división en capítulos data del año 350 después de Cristo, en los márgenes del Códice Vaticano. La actual división de la Biblia en capítulos, Esteban Lacton, luego en el siglo XIII, en el año 1206, estas secciones fueron cambiadas por Esteban Lacton, profesor de la Universidad de París, que luego fue el arzobispo de Canterbury, que dividió la Biblia según la división de los capítulos que hoy conocemos. Fíjense hasta qué año. Hasta 1206 es cuando ya se dividió así como la conocemos hoy, capítulos y versículos. Es muy interesante conocer bien cómo se fue organizando, seleccionando los libros de la Biblia y cómo fue desde hace tantos años toda esta forma que ahora ya conocemos. Se nos hace muy normal, pero llevó todo un proceso. La actual división de la Biblia en versículos lo tenemos por Roberto Stephanus, llamado así también. Realizó un viaje en 1550 de París a Lyon y durante su viaje realizó la división de los versículos, lo cual no fue del todo la mejor división, probablemente por las circunstancias en que la realizó, viajando. Pero como se introdujo rápidamente, se ha mantenido de esa manera por razones prácticas. Y tenemos la página de la Biblia impresa por Gutenberg. Fue el primer libro en el mundo que se escribió en la imprenta inventada por Gutenberg, allá cerca del año 1500, en 1450 al 1456, se escribe, se imprime, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Y la primera, pues ahí ahorita vamos a mencionar, pero es muy interesante esto. Concebida en el principio para que se asemejara a un manuscrito, no llevaba números de páginas, ni páginas de títulos u otros rasgos característicos de los libros modernos, a pesar de que la combinación de fabricación de papel y tipos fundidos permitió realizar grandes tiradas. Solo han sobrevivido 50 ejemplares de esta obra. Las ilustraciones que acompañan al texto de esta página fueron pintadas a mano, aunque era frecuente imprimirlas como grabados. Vean pues cómo se trató en esta primera impresión de los primeros textos impresos por la imprenta de Gutenberg. Trataron como de copiar la letra manuscrita, pero después fue perfeccionando, desde luego, la imprenta. Bien interesante esto. Ahora quiero invitarlos para que podamos
hacer esas 3 preguntas llamadas trivia. 3 preguntitas. La primera, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? La segunda, ¿a qué le llamamos canon bíblico? La tercera, ¿cuántos y cuáles son los evangelios? Sé que lo van a contestar porque ustedes son bien listos. Los invito para que juntos en familia vuelvan a platicar y den respuesta a esa trivia, y por ahí en los comentarios pongan sus respuestas. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Ayúdanos para que sigamos teniendo deseos de descubrir tu palabra y de continuar participando en estas transmisiones para bien de nosotros. Te pedimos por toda tu iglesia, por todos los sacerdotes, por todos los religiosos y religiosas, por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos. Siempre tomamos. Bien, pues ahora, con gusto, después de haber escuchado la oración, vamos a compartirles la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día.